Eh, uh. Esto es un mensaje que hago a posteriori porque es algo que ha surgido cuando yo tenía el vídeo grabado y todo. Nada, solo quería avisar de que hoy, día 17 de abril, cuando suba este vídeo, a partir de la 1 de la tarde voy a estar en OVNI Bazar Bizarro, en Granada, en calle Duquesa número 6, firmando ejemplares de Mariquita. Así que si os apetece, os podéis pasar por ahí, charlamos un rato y os firmo el libro. Un abrazo, nos vemos después. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo, ¿cómo estáis? Mirad, hoy vengo a hablaros de una cosa que a mí me interesa muchísimo, que son las biografías. Porque a mí me fascina la idea de que alguien, que un autor o una autora, condense una vida ajena en un solo libro. Y que te dé a ti, digamos, la llave para esa vida ajena. Y que además, si está bien escrito, no te habla solo de una vida ajena, sino de un tiempo ajeno. Y a mí eso me parece absolutamente maravilloso. A mí las biografías son una cosa que he empezado a profundizar y a conocer más recientemente. No es una cosa que yo lea de siempre, pero estoy descubriendo cosas maravillosas y os quería mostrar algunas de ellas. Antes de empezar a hablar de los 3 libros de los que vengo a hablar hoy, quería recordaros que para estar al día de las cosas que subo al canal, podéis suscribiros dándole aquí abajo a suscribirse y a la campanita, y que además, si os interesan mis perspectivas, mi punto de vista sobre otras cosas, podéis seguirme en las otras redes sociales. Allí os espero. Mirad, el primer libro del que vamos a hablar hoy es una novela gráfica, biográfica, en la que 2 franceses, bueno, se llama Christine, se apellida Christine. Yo, en mi ignorancia, que desconoce límites ni fronteras, yo pensaba que este Christine era una señora que se llamaba Cristina, pero no, es un señor que se apellida Christine. Y son 2 autores, Christine y Verdier, que yo sé que os gusta mucho escucharme hablar francés. Y hicieron en Francia una biografía maravillosa sobre George Orwell, ¿vale? Yo el año pasado leí Rebelión en la Granja y, pues, por supuesto, me encantó. Y me quedé con interés de saber más sobre la vida de este hombre, porque es como una de esas personas de la historia de las que todo el mundo habla, pero que todo el mundo se lo lleva a su terreno, y yo tenía como lagunas sobre su vida y sobre su obra. Entonces, estoy felicísimo de que este libro me las haya cubierto y me haya enseñado un montón sobre este personaje tan fascinante y sobre el momento histórico en el que vivió, ¿no? Mirad, este libro narra la vida de Orwell. Pero claro, es que Orwell fue un testigo en primera persona de casi todo lo importante que aconteció a mediados y la primera mitad del siglo XX. Entonces, claro, eso hace que sea una biografía de una persona, pero que a la vez sea una biografía del siglo XX, por decirlo de alguna manera. Desde su infancia vive cosas muy, muy particulares, ¿no? Vive durante un tiempo en Asia, y allí se empieza, digamos, como a formar esta personalidad tan sensible, tan observadora. Después vuelve a Inglaterra, está un tiempo malviviendo, casi como un mendigo. Después se convierte en periodista y es ahí cuando empieza más o menos a escribir. Este libro está muy guay, porque os voy a poner algunas imágenes, porque, a ver cómo lo explico. Se intercalan hechos de la vida de Orwell con trozos de su obra, ¿no? Entonces, en un momento dado, tú estás leyendo, cambia el tipo de la tipografía, cambia la letra y te ponen un párrafo escrito de su puño y letra de lo que él contó sobre ese asunto en una carta, en un artículo, en lo que sea, ¿no? Entonces está fenomenal. Además, es que es muy bueno jugando con los metalenguajes, porque combina el color y el blanco y negro. Las páginas en las que cuenta cosas de sus obras, algunas están coloreadas,
Las páginas que cuentan cosas de su vida son en blanco y negro, pero casi siempre hay un detalle de color de algo significativo. Una bandera, un vaso, lo que sea, un autobús. Yo qué sé, a mí técnicamente me ha parecido impresionante y narrativamente también, porque es que yo creo que muchas veces como que eh, hacemos más difíciles las cosas de lo que en realidad son. Y a mí habitualmente, para que me cuenten una biografía, me gusta de forma lineal. Este libro empieza cuando este hombre nace y termina con su muerte. Después hay un mínimo apéndice como con su legado, como con qué significó su obra a posteriori, ¿no? Cuando él ya no estaba. Y bueno, pues yo lo recomiendo un montón, a mí me ha enseñado muchísimo, el formato es maravilloso, es un libraco así de grande y de verdad está muy cuidado, muy bien documentado y muy bien hecho. Hay algunos documentos, digamos, como puestos en las composiciones que son cartas reales. Se ve incluso alguna foto suya. Yo creo que hacer una biografía es una cosa muy difícil y que solo deberían hacerla investigadores e investigadoras que sean capaces de usar métodos de análisis y fuentes primarias. Y bueno, pues eso se cumple en este libro que yo he disfrutado un montón. Mirad, después os quiero hablar también de un libro que ha sido muy especial porque este libro me ha acompañado durante 2 años, ¿vale? Es un libro como de 600 páginas y no es un libro para sentártelo y leer del tirón. Bajo mi punto de vista, es un libro para írtelo dosificando, ¿vale? Se llama Lorca y el mundo gay. Y, obviamente, es un acercamiento a la figura de Federico y de cómo la homosexualidad estuvo presente en su vida y en su obra, ¿vale? A mí me ha gustado un montón, porque además ha sido como la puerta, no solo para conocer mejor a Federico, sino para conocer mejor a gente de su entorno, a artistas de su entorno, que yo, pues lógicamente conocía igual que todo el mundo, pero solo de nombre, y que, digamos, esto me ha dado la excusa para saber más sobre estos otros poetas, por ejemplo, para leer la obra de estos otros poetas, etcétera, etcétera. Entonces creo que es maravilloso el uso de los libros como puertas a una generación, a un mundo concreto, ¿no? A mí eso me ha resultado maravilloso. Sí que es cierto que este libro es muy denso, ¿vale? Este libro es muy denso. Este libro es de Ian Gibson, que es de las personas que más sabe de la España del siglo XX, en especial, por supuesto, de Federico. También sabe mucho de Machado, también sabe mucho de la Segunda República, también sabe mucho de toda esta época. Y eso hace que su libro, más que una vocación divulgativa, tengo una vocación como de tesis doctoral. Eso está muy bien para algunas cosas, ¿no? Tú sabes que lo que se está diciendo ahí no proviene de la rumorología, no es una invención, sino que eso está ahí documentado con cartas, documentado con noticias de la época, documentado con narraciones orales que se conservan en magnetofón, en cinta, lo que sea. Entonces, claro, eso es maravilloso por una parte y un poco tedioso por otro. También es cierto que este hombre en algunas cosas profundiza demasiado, profundiza demasiado. Ahí se le ve, digamos, su vocación científica, que a ti a lo mejor como lector, pues a veces te interesará más, a veces te interesará menos. Es maravilloso el uso de las fuentes, el uso de los documentos, de las fotografías, etcétera, etcétera. Y bueno, sí que es cierto que a lo mejor con respecto a la estructura, yo lo habría hecho a lo mejor de otra manera, ¿no? Quizá una parte sobre la vida y otra parte sobre la obra o algo así, porque a menudo, sobre todo cuando se pone a hablar de su obra, las cosas son un poco como, bajo mi punto de vista, desde la ignorancia, como cogidas con pinzas. Sus interpretaciones son un poco rocambolescas, ¿no? Es como, Federico en un poema habla sobre un olivo. Pues el olivo es un símbolo fálico. Federico en un poema habla sobre un pozo. ¿El pozo? Un símbolo sexual. Bueno, el pozo
Vale, el pozo puede que lo sea. En fin, ya me entendéis, ¿no? Es todo el rato como retorciendo, como para llevarlo a su terreno, pero bueno, aún así. Mirad, a mí lo que más me gusta de este libro es conocer mucho del día a día de Federico charlando con sus amistades, cotilleando con sus amistades, escribiéndose con sus amistades sobre cosas terriblemente frívolas y terriblemente cotidianas que son lo que hacen en realidad la vida de las personas. Hablando sobre un rollo que tuvo con fulanito, hablando sobre un tío que le gusta de no sé qué, hablando sobre... Entonces, esa parte, digamos, tan cotidiana, tan del día a día, tan de entender a Federico no como un mito, sino como un hombre, como un chico joven, que en sus años, en los veintitantos, en sus treinta y tantos, intentaba llevar la vida más plena y más feliz de lo que era capaz. Pues eso me ha apasionado. Y también, sobre todo, conocer a mucha gente de su entorno, que, como digo, a lo mejor yo solo conocía de nombre, de oídas, y ahora tengo otra perspectiva totalmente diferente de estas personas y me ha abierto el interés a leer a esta gente, ¿no? En fin, este libro es un librazo. Este libro, igual que digo que es un librazo, también digo que no es para todo el mundo. Este libro te puede interesar si ya eres fan, si ya eres seguidor, si ya estás enamorado de Federico previamente. Y si te interesan las cosas en relación a la sexualidad, al género, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aún así, yo de verdad ha sido una lectura a la que siempre le guardaré un cariño enorme porque ya ha estado en mi mesita de lectura 2 años o 2 años y pico y eso es muy difícil de olvidar. Y claro, este libro ha hecho que de alguna forma como que me enamore todavía más de Federico y eso es maravilloso y también terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Mirad, el tercer libro del que quiero hablar hoy es el único que no ha satisfecho mis expectativas. Y eso que literalmente mientras lo leía me estaba pareciendo maravilloso. Pero es que se queda a medias. Este libro se llama California Dreaming y es la biografía de Mama Cass, la cantante de The Mamas and the Papas, ¿vale? A mí su vida me parece fascinante, su música me encanta y quería saber más sobre cómo llegó a ser quien es, ¿no? Este libro, que además tiene unos dibujos increíblemente muy expresivos, porque son muy estilizados, muy cartoon, no tiene un interés naturalista o realista, ¿no? Y creo que eso me encantó, de hacer de una cara tan reconocible, convertirla en unas líneas perfectamente que tú sabes que es Mama Cass, ¿no? Además, este libro tiene una cosa muy guay que es su estructura, y es que es la biografía de Mama Cass, pero en vez de estar contada por un único narrador o por una voz ficticia de Mama Cass, lo que está es narrado cada capítulo por una persona que estaba cerca de ella en ese momento de su vida, ¿no? Entonces, el primer capítulo, sus primeros años, está narrado por su padre. Su adolescencia está narrada por una amiga. Su primer amor está narrado por su primer amor, ¿vale? Entonces es como una aproximación a Mama Cass desde la perspectiva de la gente que rodeó a Mama Cass. Y mirad, me estaba flipando este libro, lo estaba disfrutando un montón, pero de repente, cuando ellos forman el grupo, cuando están a punto de saltar a la fama, yo decía, pero bueno, vamos a ver, si todavía no han saltado a la fama y aquí lo que me quedan son 15 páginas, ¿esto cómo es? ¿Esto qué sentido tiene? Pues efectivamente, en el momento en el que ellos saltan a la fama, la historia se corta. Hay un par de elipsis muy grandes, pero este libro te cuenta la mitad de la vida de Mama Cass. Te cuenta la mitad de la vida en la que no era famosa. Pero en el momento en el que empieza a triunfar, corta la historia. Yo, no sé, no lo entiendo.
Te lo juro que me puse a mirar a ver si es que este era el primer volumen y se me había pasado comprar el otro o no me había enterado de que había un segundo. Personalmente, me parece una historia maravillosa y muy bien contada, pero que está incompleta. El interés de cualquier persona, creo, cuando se compra una biografía o un libro biográfico, un cómic biográfico de alguien, es tener una visión completa de la vida de esa persona. Entonces, no entiendo esa decisión de cortar en el momento en el que ella está a punto de alcanzar el estrellato, ¿no? No se nos cuenta nada de su fama, de sus éxitos, de su maternidad, de su muerte, no se nos cuenta nada. Y a mí, bueno, pues me dio muchísimo coraje y me sentí como un poco, bueno, pues tanta introducción, ¿para qué? ¿No? Tanta introducción, ¿para qué? Es un libro, bajo mi punto de vista, al que le falta la otra mitad. Y es una pena, la verdad. Bueno, en fin, nada, aún así, la verdad es que lo disfruté un montón, pero es que me dio coraje que terminase de esa manera tan abrupta. Y bueno, pues estas son las 3 biografías de las que os quería hablar hoy. Espero que os hayan parecido interesantes. Si habéis leído alguna de las 3, me gustaría saber vuestra opinión, porque la verdad es que de mi círculo todavía nadie ha leído ninguna de las 3, entonces no la he podido comentar así con mucha gente. Y además, como ahora estoy en este mood tan de biografías, me encantaría que me recomendaseis alguna en los comentarios de aquí abajo. Así que espero vuestras sugerencias. Nada más, os mando un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.